¿Qué es la mediunidad? ¿Eres un medium? Conozca un poco más sobre este tema hoy. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a aprender un poco sobre la mediunidad y cómo identificarla. Para crear el guión de este video, utilicé como base los libros El Evangelio según el Espiritismo y El Libro de los Médiuns de Allan Kardec. Una pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo sé si soy medium? Bueno, si usted también se cuestiona sobre esto, puedes profundizar tus conocimientos para comprender la mediunidad, sus aspectos y los síntomas presentes en el bendito ejercicio que podemos tener de ella. Antes incluso de entender lo que es mediunidad, es necesario entender el concepto de mediunidad. Véase la definición dada por Kardec en el item 9 del capítulo 28 del libro El Evangelio según el Espiritismo. Para que conozca las cosas del mundo visible y descubra los secretos de la naturaleza material, Dios concedió al hombre la vista del cuerpo, los demás sentidos y los instrumentos especiales. Con el telescopio sumerge la mirada en las profundidades del espacio y con el microscopio ha descubierto el mundo de lo infinitamente pequeño. Para que el hombre penetre en el mundo invisible, Dios le ha dado la mediunidad. Por lo tanto, la mediunidad es un tipo de habilidad permitida por Dios para que el hombre pueda comunicarse con el mundo de los espíritus. La mediunidad también depende de aspectos físicos hereditarios y no hace distinción de género u origen. Algunos signos de mediunidad pueden indicar la necesidad de tratamiento y desarrollo espiritual del medio, que puede estar en riesgo con algunas manifestaciones. Puede haber varios tipos de manifestaciones mediúnicas, pero no todas son agradables o constructivas para los medios. A veces, el medium puede perder el control y ser molestado por espíritus umbralinos que se acercan a él. Otras veces, pueden ocurrir manifestaciones incompletas y la comunicación deseada por el espíritu no es satisfactoria o comprensible. En todos estos casos, la búsqueda de ayuda especializada para liderar el medium es indispensable. En el capítulo 14 de El Libro de los Medios, Kardec informa que toda persona que siente la influencia de los espíritus en cualquier grado de intensidad es un medium. Esta facultad es inherente al hombre. Para el codificador de la doctrina espírita, por lo tanto, todos somos mediums, aunque la mediunidad no se presenta de forma extensiva para todos. Grandes médiums brasileños, como Chico Xavier y Divaldo Franco, entre otros, son ejemplos de individuos con mediunidad florecida que veían y escuchaban claramente a los espíritus desde una edad muy temprana. Pero no siempre es así. Existen otros signos más simples que pueden manifestarse en las personas con mediunidad, como por ejemplo la sensación de la presencia de espíritus e impresiones con lugares, personas y objetos. Además del grado de facultad mediúnica que indica la facilidad que tiene el individuo para comunicarse con el plano espiritual, también existen diferentes tipos de manifestaciones, como aborda Kardec en el Libro de los Medios. También debe notarse que esta facultad no se revela en todos de la misma manera. Los medios tienen generalmente una aptitud especial para este o aquel orden de fenómenos, que los divide en tantas variedades como clases de manifestaciones. Las principales son medios de efectos físicos, medios sensitivos o impresionables, auditivos, hablantes, clarividentes, sonámbulos, de curación, pneutógrafos, escribas o psicógrafos. Si te preguntas cómo saber si eres sensitivo o tienes dudas sobre qué es ser sensitivo, te aclararé esta pregunta. Popularmente, decimos que un individuo es sensitivo cuando tiene premoniciones sobre algo o alguien. De hecho, la definición está muy en la línea. Las personas sensitivas e intuitivas tienen percepciones extrasensoriales. El medio sensitivo
es uno de los principales tipos de mediums que existe. Se caracteriza por sentir la presencia de espíritus de diferentes maneras. En muchos casos, debido a su sensibilidad, él es capaz de reconocer las características de los espíritus. Además del medio sensitivo, existen otros tipos de mediums. Veamos algunos de ellos. Medium de incorporación. El medium de incorporación, que también se conoce como medium psicofónico, es aquel que permite el uso supervisado de su propio cuerpo para la manifestación de espíritus. La psicofonía es la mediunidad caracterizada por la comunicación de los espíritus a través de la voz del medium hablante. Medium de curación. El medium de curación tiene el poder de curar o aliviar a los enfermos. En este caso, la curación se proporciona sin el uso de medicamentos, solo a través del tacto, la mirada o gestos simples. Medium clarividente. El medium clarividente o vidente es aquel que es capaz de ver a los espíritus. La clarividencia también permite ver la bioenergía o aura de una persona, por ejemplo. Medium auditivo. El medium oyente o clariaudiente puede oír a los espíritus. Esta comunicación puede ser bastante clara o manifestarse en la forma de una voz interior. Medium psicógrafo. La psicografía es un tipo de mediunidad que consiste en escribir mensajes dictados por los espíritus. El medium psicógrafo, por lo tanto, tiene la capacidad de realizar psicografías. Conozcamos también algunos síntomas que pueden indicar mediunidad. Muchos de los signos son síntomas físicos, pero algunos síntomas de mediunidad descontrolada pueden confundirse con algún tipo de problema mental identificado como psicopatía. Por lo tanto, primero asegúrese de que no haya problemas de salud. Vibraciones e impresiones fuertes. Los mediums, especialmente los sensibles, suelen tener vibraciones e impresiones fuertes sobre personas, lugares y objetos. Hormigueo y escalofríos. Muchos medios relatan hormigueo en la cabeza o escalofríos en la cabeza. Esos escalofríos están relacionados con los cambios energéticos que la persona puede captar en el lugar. Esas energías pueden ser de los espíritus o de los patrones vibratorios de los encarnados. Lo mismo puede suceder en las manos, especialmente en los medios psicógrafos. Escalofríos o hormigueos que aparecen de la nada y una sensación de frío en el alma que se apodera de tu espíritu puede ser la indicación de que espíritus atormentados y oscuros que quieren comunicarse o espíritus que están a punto de desencarnar. Dolor de cuello, dolor de cabeza y otros dolores musculares. El dolor en el cuello y la presión en la cabeza son algunos signos frecuentes. Si este dolor va acompañado de buenos pensamientos, probablemente sea tu mentor espiritual u otro espíritu de luz que quiera guiarte. Pero si el dolor va acompañado de malos pensamientos, probablemente indica la presencia de un espíritu obsesor que está presente. Al comienzo del desarrollo mediúnico, es muy normal que el medium sea atacado por espíritus umbralinos, porque para ellos no es ventajoso que el medium trabaje ayudando a los demás. Inestabilidad emocional. Otro signo es un cambio repentino en el estado de ánimo, especialmente al ingresar a lugares o encontrarse con personas. Pueden ser emociones repentinas, como sentir tristeza, alegría o ansiedad repentina e intensa sin motivo aparente, o puede deberse a una empatía exagerada, como absorber y reflejar los sentimientos de otras personas de forma intensa. Trastornos del sueño. Sonambulismo. Sentir que está siendo controlado por otras fuerzas y perder el conocimiento en varios momentos. Los trastornos del sueño que no se explican por otras razones pueden indicar mediunidad. Por lo general, estos sueños van acompañados de sudoración excesiva, especialmente en situaciones específicas. Pueden estar en sueños lúcidos, que son sueños muy realistas y vívidos, que parecen más reales que los sueños ordinarios, o en sueños premonitorios, que es soñar con eventos que luego tienen lugar en la vida real. Malestar.
El malestar, el cansancio, la pesadez corporal al despertar, las náuseas y la sensación de desmayo también están en la lista de síntomas. Muy común sobre todo la sensación de náuseas. Eso sucede porque el medium capta la energía del entorno y como no sabe cómo devolver esta energía al entorno, la mantiene atrapada hasta que encuentra la manera de expulsarla. Olores y tactos. Sensación de tacto físico o oler perfumes sin que nadie esté a su lado. Puede ser la indicación de que estás pasando o pasarás por una situación de gran estrés y los espíritus están tratando de calmar y consolar tu alma, indicando protección. Escuchar voces o zumbidos en el oído. Escuchar un zumbido en el oído durante un cierto periodo de tiempo puede indicar una repercusión energética que está activando la glándula pineal. La glándula pineal se encuentra en el cerebro y durante algún tiempo se pensó que no tenía ninguna función en el cuerpo físico, pero se descubrió que actúa en los ciclos del sueño y concentración y es la principal responsable de la mediunidad. Escuchar voces o escuchar a alguien llamándote cuando no hay nadie cerca puede ser una indicación de que espíritus quieren mantenerse en contacto o espíritus tratando de darte algún tipo de advertencia. Déjà vu. Sensación de haber estado en un lugar en el que nunca había estado antes. Estas sensaciones son llamadas déjà vu. Están vinculadas ya sea a vidas pasadas que tuvo el medium o la necesidad que la espiritualidad muestre algo importante a este medio pertenente a este lugar. Visiones e imágenes. Ver figuras, sombras, formas o luces constantemente, especialmente en visión periférica. Y, dependiendo de la situación, pueden ocurrir otras sensaciones físicas como opresión en el corazón y sensación de parálisis. La mayoría puede indicar una fuerte presencia de espíritus oscuros u obsesores que posiblemente estén trabajando en tu contra. Bueno, pero ¿cómo desarrollar la mediunidad? Si tienes la intención de desarrollar la mediunidad, debes saber que se requiere mucho estudio y práctica. Conocer las obras de la doctrina espírita que orientan la práctica de la mediunidad es fundamental. Debemos estudiar siempre la codificación básica hecha por Allan Kardec. Además, los centros espíritas son lugares adecuados para el perfeccionamiento de las facultades mediúnicas. También puedes hacer algunos ejercicios para desarrollar la mediunidad. El yoga, la meditación y otras técnicas de relajación son importantes. Escuchar músicas edificantes que eleven el rango de vibración también puede ayudar. Ten siempre presente que la mediunidad es un verdadero compromiso y necesita ser afrontada con gran responsabilidad. De ninguna manera es un instrumento para satisfacer necesidades personales y ni todas las personas pueden tener esta mediunidad de manera ostensiva. Y el próximo viernes conoceremos la historia de Emilia en una psicografía emocionante sobre la eutanasia. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.